9:25, seguimos en la Tucumana de mañana y ahora la vamos a presentar a ella, a la niña linda de Monteros, ¿eh? Como algo así dice la samba. Ninita Alegret, ¿cómo estamos, Nina? Más o menos, me dice. Más o menos mi manera de interpretar la samba, es verdad, no lo dije, es Paloma Tibia de Monteros. ¿Cómo estamos, Ninita? Qué linda que estás. ¿Cómo estás? Buenos días, Buen ¿cómo están día. ustedes? Muy bien, Nina. Muy bien. Bueno, yo acá saliendo de la gripe, afortunadamente bien, ya con todas las pilas. Así Más que bueno, linda te dejó la cuídense que gripe, está ¿eh? fulera. Más linda ¿Viste? te dejó, sí. Claro, porque dormí. A ver, A veces hace falta eso, ¿eh? Dormir. Dormir, sí, totalmente. Era una gripe del sueño la que me agarró. Pero bueno, ya está, ya está. Bueno, Así Nina, que nada. una vez lo deslizamos aquí cuando estábamos charlando sobre entre bandido o un hombre que hacía milagros. Y vos dijiste, próximamente vamos a hablar de él. ¿Está Nina? Ah, bueno, ya va a estar Nina. Estamos hablando de una historia, una Ahí está, leyenda. ahora sí, sí. Ahora sí. El santo de la quiniela, leyendo parte de tu crónica, Sixto Ibáñez. Muchos lo hemos escuchado. Hemos escuchado historias contadas por nuestros abuelos, por ejemplo, y vos has ido más allá. Ahí está. Se quedó quietita, Nina. Se nos trabó un poquito. Bueno, ya vamos a hablar con nuestra compañera Ninita Alegret, que no sabemos dónde está, chicos. Capaz que está muy lejos, Nina. Por eso se está cortando. Bueno, es una historia, es un trabajo que ha llevado adelante nuestra compañera de un personaje que tuvo mucha vigencia ya en 1960, murió en 1967. Era un conocido bandido, decían algunos, que se transformó en una verdadera leyenda. ¿Ahora sí. está, Ninita? Sí, estoy contando parte de tu crónica hasta que conectemos con vos. Dale. Sí, bueno, les cuento, pasa que estoy en la casa, estoy con albañiles en la casa y no sé qué conectan y se corta la luz y se baja la llave y se me corta el wifi, así que ya está. Volviste Ya de puse los Mendoza datos. entonces, estás ahora en los pagos de Monteros, claro. Volví de Mendoza, sí, ya está. Con algunos problemas de conectividad, pero ya puse los datos, así que debería. Eso pasa en el barrio. Sí, conectan un taladro y se corta la luz del barrio. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, sí. mi pregunta era, bueno, si ustedes ahí, cuéntenme, deschávense, ¿juegan a la quiniela? No, pero mi abuelo y mi abuela jugaban a la quiniela. Mi abuela Sí. jugaba al 18 y mi abuelo jugaba al 13. ¿Por algo en especial o eran los números Eran los de la números suerte, de nada más? ellos, sí. Claro. 118 mi abuela y mi abuelo el 13, no recuerdo, sí. Bueno, ya como lo estabas anticipando vos, sí, Sí. esta es la historia para los monterizos, le decían, o muchos tucumanos en realidad le Sí. decían el santo quinielero, al Pancho Ibáñez, Sí. al Sixto Ibáñez. Sixto Ibáñez. Sixto Ibáñez, totalmente. Bueno, me encomendaron la tarea de investigar un poco la historia del santo quinielero, y así es como empiezo a indagar en la historia de Don Ibáñez. Y bueno, me doy con su nombre en un listado que había hecho, creo que Páez de la Torre para la Gaceta hace muchísimos años, en donde se enumeraban los bandidos rurales de Tucumán. Entre esos estaba Sixto Ibáñez. Entonces yo cuando leo la historia de nuestro santo quinielero veo, bueno, y Sixto Ibáñez, que fue de Monteros y que tenía una condena porque junto a 2 secuaces habría cometido un crimen atroz en Villa Alberdi, decía en Bellavista, decía la crónica, en Bellavista, donde habrían secuestrado y asesinado a una niña. Sí. Entonces yo dije, pará. Entonces, ¿cómo contamos esta historia? ¿No? Sí. ¿Contamos la historia del santo o contamos la historia de el supuesto asesino, ¿no? Así que bueno, así es como empiezo a indagar en la historia de Don Ibáñez.
Y bueno, me doy así con su familia y termino dando con la familia de la niña asesinada, que no había sido en Bellavista, sino que había sido en Alberdi, cuando Alberdi todavía no era un municipio, ¿no? Que era una ciudad Sí, muy pequeñita, bien, porque Alberdi es uno de los municipios más recientes que tiene Tucumán. bien. Así que bueno, ¿cómo es la historia acá? Bueno, Sixto nació en 1920 en la ciudad de Monteros, hijo de y una inmigrante española. Su familia era de la zona de los Costillas, que es entre Monteros y Simoca, ¿no? Eh, bueno, cuenta su familia, me contaba que era muy popular en la zona más que nada porque se había convertido en una suerte como de Robin Hood de la época, Ajá, que, sí, pero que también responde un poco a algo que pasó con los bandidos rurales más o menos en las primeras décadas del siglo pasado y que muchos eran los Robin Hood de sus localidades porque le sacaban al que tenía un poco más para darle al que tenía un poco menos, ¿no? Porque tampoco es que había gente muy rica acá en Monteros hace 100 años, ¿no? O sea, no es que había tanta abundancia. sí, Pero bueno, eh, él era buscado intensamente siempre por la policía y su fama radica no solamente en que robaba y repartía, sino en que era tremendamente ágil para escaparse. Era peticito y era flaquito, entonces cuando a él lo encontraban, se hacía pasar por niño, ponía la voz de niño. Me contaba una sobrina que había una historia famosa, que lo encuentran en una guitarreada, los vecinos denuncian, la policía lo llega a buscar, y cuando la policía llega, se pone un sombrero y se esconde entre las vacas. Y le dice, ¿no lo ha visto usted a Sixto Ibáñez? Y que decía, sí, sí, por allá se ha ido. O sea, como que se hacía el que era un niñito. Y le creían. Y que cargaba con una valija por todos lados. sí, Y en esta valija tenía ropa de mujer. O sea que también se disfrazaba de mujer. Bueno, sí, ¿cómo termina siendo Sixto Ibáñez encontrado? sí, A mediados de los años 50 se comete el crimen contra la familia Abraham en la ciudad de Alberdi, que en ese momento era una villa todavía. Los Abraham tenían un almacén de ramos generales, eran familia de inmigrantes sirio-libaneses, como se le dice. Y bueno, esa noche la mamá estaba con varios hijos, la señora de Abraham. Estaba con todos sus hijos en la casa y el papá había salido a trabajar una finca que tenían. Y ahí se habrían presentado en la casa Ibáñez junto a otros dos delincuentes, también de Monteros y de Concepción, con quienes habrían estado cometiendo entre los tres, ¿no?, crímenes. Y la niña que tenía en ese momento, creo que 8 años, dicen que gritaba tanto cuando ellos estaban ahí robando, que se la llevaron. Y apareció al otro día la niña muerta en un cañaveral. Entonces aquí es cuando empieza una búsqueda más sí, intensa de sí. Ibáñez y de estos dos, que termina muchos años después, cuando aparece muerto en una finca de Acheral, una finca que se llama La Josefina. Sí. Era una situación medio extraña, que de hecho la foto se hizo muy popular, eh, porque él está acostado con la pistola en el pecho y Ah, tiene dos tiros en la cabeza. está la foto Sí, en la crónica que vos escribiste, ¿verdad? claro, porque en ese momento no había mucha ética para mostrar fotos de personas muertas, entonces Sí. está Sixto tirado con los tiros en la cabeza, Claro, aunque en la foto pero se ve el arma nomás, no, no se ve. sí, claro, porque además, bueno, nos vamos al contexto de ese Claro, momento, una foto muy vieja, ¿no? sí, sí, Y alrededor de él un montón de policías, una comitiva tremenda de policías, la cantidad de gente que lo buscaba hacía tanto tiempo. Bueno, uno viéndolo desde acá, vos decís, eso no fue un suicidio, digamos, porque tenía
un disparo acá y otro acá y la pistola acá y bien Claro, acomodada en el pecho, y vos claro, decís, claro. se dio 2 disparos y se dio tiempo de acomodarse y encima le pusieron en la mano izquierda la pistola, o sea, todo muy extraño, ¿no? Que por eso hasta el día de hoy, aunque han pasado tantos años, la familia dice que él tenía un policía cómplice Sí, que lo cubría en muchas de sus cosas y que fue el mismo policía el que lo cómplice el entregó. que lo habría matado Ah, y entregado. ¿Mm? claro. Nina, pero está comprobado que Ibáñez era responsable del secuestro y la muerte de la niña, ¿o no? Bueno, él tenía como una condena, pero sin haber sido juzgado, porque nunca lo pudieron Ah, enjuiciar, claro. ¿no? Porque Pero no lo podían a encontrar. raíz, claro, no lo podían encontrar, pero a raíz de los testimonios de las personas de Alberdi, creen que era él porque además estaba en una banda de 3. Lo que pasa es que en ese momento dicen que era muy popular. Cada vez que a vos te pasaba algo, la Sí, policía no investigaba, decía, fue Sixto Ibáñez. Entonces también claro. era bastante fácil cometer un crimen porque siempre lo culpaban a él, o sea, era el culpable de cualquier mal que a vos te sucediera. Así que me imagino que después de que se murió, habrá sido que habrán empezado a trabajar varias personas Sí, por primera vez, porque era, te robaron la bici, ese ha sido Sixto Ibáñez, ya está, ya le regaló a alguien más, digamos, ya fue. Que era como, ¿para qué voy a ir a la policía? Me van a decir que ha sido Sixto Ibáñez, siempre era la misma sí. historia. Bueno, pero acá no termina la historia, ¿no? Porque cuando a Sixto lo llevan al cementerio, fue un 2 de noviembre de 1967, un Día de los Muertos. Sí. Él estaba muerto hacía 2 días ya en la finca. Bueno, hay un documental de José Ariza, no sé si lo conoces, Anita, él A es ver. comunicador también de Monteros. Eh, Ahora es profe de hockey, vive en Tafí del Valle, Sí. pero produjo y sigue produciendo mucho material, hace radio, bueno. Él cuando estudió comunicación social, creo que en el Instituto San Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba la carrera en ese momento, en los años 90, él, como proyecto de tesis, hizo un documental que se llama Astuto, la leyenda de Sixto Ibáñez. Bueno, y Sí. ahí entrevista a muchas personas que lo recordaban muy frescamente en el año Sí. 91, personas que creo que todas las del documental o casi todas ya fallecieron porque eran personas muy mayores ya en ese Sí. momento. Sí, sí, sí. Bueno, en ese documental cuentan que el acompañamiento a Ibáñez hasta el cementerio que le decían acá, y le siguen diciendo en Montero el cementerio de los De pobres, los porque acá pobres, en sí. Monteros El del oeste. tenemos, sí, exactamente, tenemos el del este y el del oeste. No, sí, este y oeste es, El del o norte norte, y el el del del norte. oeste. Pero le Ahí está, dicen el el de del los norte. ricos y el de los pobres. Claro, acá en Monteros hacemos distinción a los muertos, ¿no? Ah, Hay muertos ricos y muertos pobres. exacto. Entonces, claro que don Sixto se fue al de los pobres, por supuesto, en un acompañamiento tremendo, como histórico, muy movido por el morbo también, Sí. muy movido por mucha gente que estaba muy enojada con él hace muchos años, pero por mucha gente Sesenta que y siete fue, ¿no? en 1960. el, en el 67, pero él ya tenía una fama de muchísimos Sí. años de delinquir, pero también tenía una cantidad de gente que lo cubría impresionante, una locura, digamos, como Le él también denominaban se el podía Robin Hood. esconder. Claro, o sea, él se podía esconder por tanta gente que lo cubría también, Claro, ¿no? claro. Bueno, cuando fue el acompañamiento, que fue muchísima gente, y que cuentan que se peleaban por llevar el cajón de Sixto, lo dejan en el cementerio. Cuando pasan, eh, creo que fueron 10 días más o menos de su entierro, en el lugar donde estaba su tumba colocan un pilón, o sea, le hacen un altarcito con el número 114, que no es que significaba algo, sino que era el número de la tumba. Sí. Bueno, la gente que le seguía yendo a llevarle flores decide jugarle al 114 en la quiniela, que en ese momento 14. se había puesto de moda la quiniela en Tucumán. Entonces, como que era, todo el mundo jugaba la quiniela. Así que básicamente medio Montero jugó al 114, Saltó la al banca. 14. Saltó la banca, no había plata para pagarle a
no había plata para pagarle a la gente. Desde ese momento es que toma esta leyenda fuerza y toma una popularidad increíble, Sixto Ibáñez, hasta el día de hoy, que han pasado, ¿cuántos años podemos decir? 60 y pico de años. Vos vas a su tumba, todavía están los tickets de la quiniela. O sea, está, digamos, Todavía hay en el velas. cementerio de los pobres de Monteros está la tumba de Sixto Ibáñez aún. Está la tumba de Sixto Ibáñez y, bueno, el cuidador del cementerio, tanto en el video del año 91 de don Sí, José Ariza, que se llamaba Juancito, el cuidador histórico del cementerio, sí. como el cuidador actual, a mí en el 2024 me dice, sí, los quinieleros vienen, le prenden una vela, le dejan un ticket, y dicen que es una almita muy milagrosa. Hablaba de esto con Julio Paz, que es Sí. director de cultura de acá de la MUNI, y él me decía, dicen que cuando un alma es culpada injustamente o Ajá. asesinada injustamente, se vuelve milagrosa para la gente. Y que mucha gente creía que Sixto no había asesinado a la niña de Alberdi y que por eso asumieron en ese momento que se iba a convertir en un alma milagrosa y por eso le jugaron al 114 en la quiniela cuando él murió, cuando pusieron ese pilón en la lápida. Hoy en día, en las loterías, cuando vos vas en Monteros y vos caes a comprar una lotería que ya ha sido muy vendida, casi nunca está disponible el El 14 o el 14. 114. Sí, sí. Sí, Es uno de casi los nunca está números jugados disponible. por los quinieleros el 14. Me dijeron por ahí que hizo saltar la banca en otra ocasión más, pero no lo comprobé a eso, Claro. así que no lo sé. Eso no lo sé. Pero bueno, sí Che, mi sé que abuelo también también... jugaba el 14, ahora que me acuerdo. Porque el Ah, 14, sí, sí, sí. Es el me borracho, imagino que creo. sí. Es el borracho, sí, sí, sí. ¿Es el borracho? Ah, Sí, mira. Bueno, en el a ver, significado de los sueños. sabe que yo hablé con un señor de Alberdi Sí, que es hermano de la niña que se llamaba Chelita, así le sí, decían. sí, Cuando la mataron a Chelita, su mamá la dejaron tirada por muerta también, porque cuentan que estos delincuentes habían entrado con machetes y que fue una atrocidad lo que sí. hicieron. La mujer estaba embarazada en ese momento, sobrevivió e inclusive dio a luz después. Le puso el mismo nombre que de su hija que la habían asesinado. Entonces es como que también hay un dolor, como podemos decirle, como transgeneracional muy grande en la familia de Alberdi, al punto de que cuando yo hablo con este señor y le digo, mire que estoy investigando de él, me dice, ¿cómo le pueden seguir diciendo milagrero a ese porquería Claro. asesino? Para la familia, él fue el responsable. Para la familia de la nena que asesinaron, él fue el responsable, Sixto Ibáñez. Totalmente, no tienen dudas, no tienen ninguna duda. La familia de él dice, el único crimen violento por el que fue acusado en su vida fue por ese terrible crimen. El que lo acompañaba, uno de los que lo acompañaban se llamaba Manuel Cristino Suárez y él sí tenía muchos antecedentes de ese estilo. Entonces, bueno, ahí queda un poco como que la duda siempre que va a quedar, sumado a que a Sixto, a la mañana siguiente de la muerte de la niña de Alberdi, se lo vio en Monteros Sí, haciendo una de las suyas. Y en ese momento no existía un transporte entre ah, ambas localidades. claro. El ferrocarril te dejaba en Concepción, pero no daban los horarios. Entonces dice que la policía tampoco lo investigó bien. Directamente se asumió que era él y no hubo discusión, ¿no? Tampoco tenían fotos de él, no existen fotos de él. Las fotos que hay son las de él muerto. Exacto. Así que bueno, Bueno, Nina, queda ahí para que el que lo quiera jugar a la quiniela, el para el que 14. lo quiera investigar, el 114. Bien, 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 Nina, gracias. Gracias por esta historia. Una leyenda realmente aquí en Tucumán y la encontramos en el tucumano, ¿no? Para tener más detalles de toda tu investigación. Bueno, le mandamos un beso a nuestra compañera Ninita Alegret. Dicen que
Ahora sí, para despedirla. Bueno, ahora te mandamos un beso antes que se nos corte, Nina. Beso. Un besito. Lindo jueves. Hermosa, hermosa lo que nos has compartido. Gracias. Nosotros seguimos en La Tucumana de Mañana Música. Ya venimos con mucho más.